Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de la narración, o también conocido como los textos narrativos. Este es un tema que tiene, digamos, compartido su área común con lo que sería lengua y literatura, ya que nosotros podemos estudiar las características de los textos narrativos desde un punto de vista lingüístico, es decir, de lo que se estudia específicamente en lengua, pero también podemos estudiarlo desde la perspectiva de la literatura, es decir, desde la perspectiva de los textos ficcionales, ¿sí? Y lo que los escritores hacen al momento de crear historias. Es muy sencillo definir qué es la narración, ya que los seres humanos comenzamos a narrar desde temprana edad, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, comentarle a una persona, ¿sí? Contarle a una persona lo que hicimos durante la mañana, ¿sí? Me levanté a las 8, luego desayuné, luego limpié el living, luego miré las noticias, luego preparé el almuerzo, etcétera, etcétera. Digo, todo eso que yo estoy contando sería una narración, ¿sí? ¿Cómo se identifica entonces una narración o qué es una narración? En principio, la narración, nosotros tenemos que decir que es una práctica comunicativa, ¿sí? Que tiene por principal objetivo transmitir acciones o sucesos que se han desarrollado en el tiempo, ¿sí? Existen muchas formas de narrar. Por ejemplo, una de las narraciones más comunes que tenemos en la cotidianidad son las anécdotas, ¿sí? Cuando contamos anécdotas, lo que hacemos justamente es transmitir información, pero esa información tiene que ver, digamos, con acciones o con sucesos que han sucedido en el tiempo. De manera tal que la narración se presenta en la vida cotidiana, ¿sí? Pero también se presenta en el plano de lo artístico, de lo ficcional. Entonces, nosotros tendríamos que decir que las narraciones, digamos, pueden darse, por ejemplo, en una noticia, ¿sí? Las noticias, cuando cuentan qué es lo que sucedió, están presentando justamente esta información en forma de sucesos o acciones que han acontecido. La narración de textos ficcionales, por supuesto, tendrán que ver con acciones que no han sucedido en la realidad, ¿sí? Pero que un escritor las ha elaborado a partir de su propia imaginación. Entonces, dentro del plano de la ficción, que es lo que a nosotros nos interesa desarrollar, nosotros vamos a decir que los textos narrativos, ¿sí? Son aquellos textos que desarrollan acciones o sucesos, pero que a su vez necesitan tener una serie de elementos, ¿tá? Nosotros los vamos a denominar elementos de la narración, y como veremos, estos elementos en su ausencia son los que perjudicarían la misma esencia de una narración. Es decir, no existe narración sin elementos narrativos, ¿sí? o sin elementos de la narración. ¿Cuáles son los elementos de la narración más importantes? ¿Sí? Los elementos narrativos o los elementos de la narración más importantes son el espacio, el tiempo, los personajes, los núcleos narrativos, el narrador y el autor. Todos estos elementos de la narración lo que hacen es funcionar de manera sistemática y de manera cohesionada para que justamente los textos narrativos funcionen, o mejor dicho, se presenten, digamos, como coherentes. Vamos a ir explicándolos de a poco. ¿Qué es el espacio? Básicamente nosotros tenemos que entender que toda historia tiene que transcurrir en algún lugar. El espacio es ese lugar físico en el que transcurren los hechos. Pensemos en una historia muy simple, muy sencilla para ir entendiendo esto, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja. Si nosotros decimos, bueno, ¿dónde ocurre la historia de Caperucita Roja? Vamos a decir que la historia transcurre en un bosque, ¿sí? Ese es el espacio del cuento. A su vez, dentro del bosque nosotros tendríamos distintas locaciones. Tendríamos, por ejemplo, la casa de Caperucita, el camino, ¿sí? ese sendero que recorre Caperucita en su viaje, y la casa de la abuela, ¿no? Esas serían las tres locaciones dentro del bosque. Luego tenemos el tiempo, ¿sí? ¿Qué es el tiempo? Básicamente el tiempo es el momento histórico en el que transcurre la historia, pero también la duración de la historia, ¿sí? Volviendo al ejemplo de Caperucita Roja, nosotros diríamos que la historia transcurrió hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Es un cuento popular, así que no tiene especificaciones, pero podemos imaginarnos o ubicarlo temporalmente en la Edad Media.
Y podemos decir también que la historia de Caperucita no dura más de unas horas, es decir, dura digamos, en el transcurso desde que ella sale de su casa con el mandato de la madre de llevarle comida a su abuela, hasta el desenlace de la historia, ¿sí? Que es la salvación, digamos, del personaje principal. Justamente ahí estamos introduciendo el tercer elemento fundamental de las narraciones, que son los personajes, ¿tá? Y vuelvo con lo que decía al principio. No existe texto narrativo, no existe narración sin esos tres elementos. Es decir, toda historia tiene que transcurrir en un espacio, toda historia tiene que desarrollarse en un determinado tiempo y tienen que aparecer sí o sí los personajes. En el caso de la historia de Caperucita, nosotros tendríamos como personaje principal a Caperucita Roja. También podemos decir que el personaje principal es el lobo, ¿tá? Ellos dos además van a formar lo que nosotros denominamos protagonista y antagonista. Si el protagonista es quien tiene que llevar adelante una determinada misión, una determinada actividad, y el antagonista representa esa fuerza negativa que intenta que el protagonista no consiga su objetivo. En este caso, como se trata de un cuento popular y de una historia para niños, el antagonista va a triunfar y por supuesto, el protagonista va a triunfar y el antagonista, que es el lobo, va a ser derrotado. Es exactamente la misma función que cumplen los héroes y los villanos, ¿no es cierto? Son como dos caras de la misma moneda. Uno representa el bien, la moralidad, la ética, lo que queremos lograr, digamos, como sociedad o dentro de nuestra cultura, y el otro representa el mal, ¿sí? El mal ejemplo, lo que no debe ser. Muy bien, otro elemento entonces de la narración son los núcleos narrativos. Los denominados núcleos narrativos son básicamente las acciones principales que se desarrollan en la historia. En Caperucita tendríamos la siguiente secuencia. La madre le da a Caperucita la comida para que le lleve a la abuela y le da también la orden de que no se distraiga en su camino. Caperucita sale de su casa y comienza a desarrollar su viaje. Luego se encuentra con el lobo averigua a dónde ella se dirige. Ella sigue por el sendero, el lobo toma un atajo, llega antes a la casa de la abuela, se disfraza de la abuela, mete a la abuela al ropero, llega Caperucita a la casa de la abuela, el lobo tiene esa conversación ahí con Caperucita, cuando está a punto de comerla, aparece el leñador, ¿sí? Para cazar al bosque, y Caperucita logra salvar su vida, también la de la abuela, y bueno, termina la historia. Todo eso que yo fui contando, ¿sí? En pequeñas oraciones, son los que se denominan los núcleos narrativos, que básicamente serían las acciones más importantes de la historia. Bien, llegamos así a lo que es el narrador. Nos tiene que dar muy en claro este concepto, ¿sí? El narrador no es, digámoslo así, una persona, no es una persona física, ¿tá? Cuando uno dice narrador, uno tal vez se imagina a alguien contando una historia, pero en realidad el narrador, en los textos narrativos, tiene que ver con la perspectiva, ¿sí? Es decir, el punto de vista desde el cual se cuenta la historia. Por ejemplo, en el caso de Caperucita, yo estoy contando, digamos, lo que le sucedió a ella. Yo digo, bueno, Caperucita salió de su casa, Caperucita se distrajo en el bosque, Caperucita llega a la casa de la abuela, y cuento lo que le sucedió a ella. Es decir, utilizo lo que se va a denominar el narrador omnisciente o el narrador en tercera persona. Si yo escribo la historia, por ejemplo, desde el punto de vista de Caperucita, diría, bueno, salí de mi casa, caminé por el sendero hasta que me encontré con el lobo, finalmente llegué a la casa de la abuela, allí me encontré con el lobo disfrazado de abuela. O sea, lo que hago es cambiar el punto de vista, perspectiva desde el cual cuento la historia, ¿sí? Entonces, narrador se identifica con eso. Hay muchas clases de narradores. Uno es el narrador omnisciente, cuando cuento en tercera persona lo que le sucedió a otra. Luego está el narrador protagonista, que es como decía recién, me ubico desde el punto de vista de Caperucita. O también estaría el narrador testigo, que sería, por ejemplo, contar la historia desde el punto de vista del leñador, ¿tá? El leñador nos contaría que a Caperucita le sucedió esto, le sucedió lo otro, luego él pudo salvarla, ¿tá? Pero estaría siendo un testigo porque es como que ve los hechos desde afuera. Muy bien, y por último llegamos al autor, ¿sí? ¿Qué es un autor?
Un autor se identifica siempre con una persona física, ¿tá? Por eso la diferencia entre narrador y autor. Mientras que el narrador es la perspectiva desde la cual cuento la historia, el autor simplemente es la persona física que firma una historia o que dice haber creado una determinada historia. ¿Sí? En el caso de Caperucita, nosotros vamos a decir que el autor es anónimo, ¿sí? No se conoce quién creó esa historia, sino que se conocen en realidad muchos autores, porque al tratarse de un cuento popular, las personas iban contando esta historia y la iban modificando con el paso del tiempo. Esto ha sido todo por hoy, hasta la clase que viene.